corrupción en la empresa privada, soy profesor de Derecho Judicial, pero también soy juez, desembargador. Y puedo decir algunas cosas también de la corrupción. El problema de la corrupción en Brasil es palpable, latente, y en España también, hasta lo que ha llegado a Villarreal, a la infanta, Cristina, Escondido, Pozo, y por supuesto al partido que está en el gobierno y a otros partidos. No se libra nada. En España se dice muy frecuentemente que la justicia no. Sí, sí. Hay una fiscalía de corrupción que funciona muy bien, hasta el punto en que no los consiguen quitar. Están destapando un escándalo detrás de otro en la empresa pública, en los partidos políticos, gobierno, no gobierno, y las relaciones de empresa y el exterior. Un caso de Paraguay, un caso de son implacables, son fiscales verdaderamente independientes. Los jueces, hay una justicia también especial en Madrid, Audiencia Nacional, que se ocupa de los casos más grandes de corrupción, sin perjuicio de que el resto de jueces también por ahí sí funciona. El caso de la infanta Cristina, Oso, Soros, se lleva instruyendo casi 5 años. Porque hablamos de, no sé si 2 millones de pagos. No se hace, ¿verdad? Muy difícil. Y hay mucha gente trabajando. Ya, está ahí. La cuestión es acortar los tiempos para que la alarma social se potencie. La prensa también, la prensa más crítica también, ha hecho mucho por la corrupción política, la corrupción empresarial, como lo explicamos. Se viene trabajando en un par de diarios desde hace mucho tiempo, hay equipos de periodistas para que salgan formateando. Pero al mismo tiempo también destapan casos que no son casos de corrupción, que generan a veces una excesiva alarma por cosas que son menores. Es decir, pasamos de un extremo al otro con facilidad. ¿Pero se combate la corrupción? Sí. ¿Se puede mejorar? ¿Puede ser más eficiente? También. Pero es que venimos de escenarios 10 años atrás, 15 años atrás, donde no se hacía nada. No se hacía nada. Ahora yo creo que se trabaja bastante. Y en la empresa privada también. Y se han tomado medidas legislativas, y se están tomando medidas legislativas todavía, que están contribuyendo a depurar los casos de corrupción en la empresa privada. Cuando hablamos de la corrupción en la empresa privada, podemos distinguir 2 tipos de supuestos. Corrupción en los negocios, es decir, relaciones entre empresas, sobornos, un cohecho en el ámbito privado, y corrupción dentro de la empresa privada. Es decir, conflictos de intereses de administradores con el interés de la empresa en forma de sociedad anónima, limitada, del socio controlador, lo más habitual, o de los dos, de administradores y dominus societatis, socio controlador. En el año 2000, un poquito antes incluso, corrupción en la empresa privada. Eso no existe. Claro que existe. Y altera mucho las reglas del mercado. Por los sobornos entre las empresas privadas alteran la libre competencia. Y si alteran la libre competencia, acaba por alterar el bienestar general. El bienestar de los consumidores y el bienestar general. Es decir, se producen movimientos en el mercado que pueden derivar en la eliminación de competidores, subida de precios, bajada de calidad, bajada de eficiencia en general. Es decir, va contra el interés de los consumidores y va contra el interés general. Por eso, a finales de los años 90, en finales del siglo XX, en Europa, los estados empezaron a publicar, a dictar convenios para luchar contra la corrupción en la empresa privada. Hay 2 fundamentales, uno de convenio de
derecho civil en la corrupción y otro de derecho penal en la corrupción privada. Bueno, eran elementos propositivos, es decir, eran programáticos. Se conviene vigilar las operaciones de corrupción en la empresa privada, pero no se definía bien. En el año 2003, Naciones Unidas publica el Convenio de Naciones Unidas sobre corrupción. Y ahí ya lo deja claro, la corrupción es un fenómeno global e integral. Lo estabas comentando. Global e integral. No es algo solo del sector público, no es algo solo de políticos, no es algo solo de empresas públicas, también en la empresa privada. Y Naciones Unidas le dice a los estados que reaccionen, que tomen medidas eficaces. Medidas de derecho penal, es decir, medidas de carácter represivo, pero también medidas de derecho privado. Medidas de derecho privado que pueden estar en el Código Civil, en el Código de Comercio, en leyes especiales de sociedades, leyes antitrust, diferentes ámbitos. Bueno, y eso hace que los estados reaccionen. En Europa la reacción fue muy rápida. Bueno, rápida, hubo un periodo de 5 años, pero 5 años podemos decir que es rápido. La reacción ha venido de dos vías, por dos vías, desde el derecho penal y desde el derecho de sociedades mercantiles, fundamentalmente. También el derecho antitrust, el derecho a la competencia. Porque, como digo, la corrupción en la empresa privada altera las reglas de la empresa, el juego de intereses dentro de la empresa. Por ejemplo, un administrador que antepone su interés particular al interés de la sociedad, el interés común de los socios. Y también altera las reglas del mercado. Antes de las modificaciones legislativas, ha habido algunos casos significativos en Alemania, donde los jueces alemanes han resuelto problemas de sobornos en el ámbito privado a través de la legislación de competencia desleal. Es un caso de competencia desleal. Se lo ha resuelto rápido. No ha sido una gran operación de tipo penal, sino declaramos la deslealtad de comportamiento e imponemos indemnizaciones de daños y perjuicios. Porque interesaba más que el mercado volviese a su estado normal, volviese a su estado competitivo. Luego ya, pues, que los jueces penales, en su caso, busquen otras responsabilidades. Por eso, aquí cuando hablamos de derecho penal, derecho mercantil, se produce una convergencia de intereses. ¿De acuerdo? La reacción normativa tiene lugar por dos vías, ya lo he dicho. La vía de la represión y la vía de la prevención. Aunque la vía de la represión es preventiva. Es decir, el efecto disuasorio de la amenaza penal o de amenazas civiles fuertes es el mejor efecto preventivo. Pero se trata de trabajar sobre todo en el carácter de limpieza de la gestión, es decir, introducir valores éticos, pero no solo ética, sino esos valores éticos se traduzcan en normas que reflejen una mayor responsabilidad, transparencia en los negocios. Es decir, un conjunto de deberes fiduciarios, fundamentalmente. Y medidas de responsabilidad civil, también penal, es decir, represión vinculada a esos deberes. Estos son los deberes, ya no es un deber genérico, son deberes específicos. Si incumples, puedes tener una represión civil, por ejemplo, acciones de responsabilidad de administradores, y puedes tener una represión penal. Y se conecta el derecho mercantil, civil, con el derecho penal. Esto es lo que se está llevando a cabo desde hace años. En el ámbito penal se tipifica el delito de corrupción entre los particulares. Corrupción en los negocios. Además de la prevaricación, cohecho, etc., corrupción en los negocios. Pero la corrupción va más allá. Podemos hablar de una corrupción en la empresa, en los negocios en sentido amplio. El insider trading
es corrupción. La información privilegiada que altera, que puede beneficiar a una persona o varias en perjuicio de otras y puede alterar los precios del mercado, es corrupción hoy día. Porque el ahorro privado está pasando gradualmente de los bancos a los mercados de valores y puede haber muchos perjudicados. Poco caso Petrobras. Pues ha pasado en España, ha pasado en todo el mundo. Los llamados delitos societarios, cuando un administrador manipula las cuentas de una empresa, forma de sociedad, maquillaje contable, a veces es para beneficiar a la sociedad y a veces no, a veces es para engañar a sus socios. Pero aunque beneficies a la sociedad, puedes alterar también las reglas del mercado, puedes perjudicar a inversores, de manera que estás alterando las reglas del juego. Eso también puede calificarse como corrupción. La manipulación de los precios del mercado mediante cárteles altera mucho las reglas del mercado. Por ejemplo, el big reading, los cárteles en licitaciones públicas. Eso es corrupción. De hecho, en el Convenio de Naciones Unidas se ponía como ejemplo de corrupción los cárteles de licitaciones públicas. Corrupción en sentido amplio. Ya no solo ese delito nuevo de corrupción en los negocios que se ha incorporado en todos los códigos penales de Europa, porque después del Convenio de Naciones Unidas hubo una instrucción de la Comisión Europea obligando a los Estados a tipificar ese nuevo delito. Y esto venía acompañado de algo más muy importante. Ya no puede quedar todo en una responsabilidad penal o civil de administradores, porque todos estos delitos a veces benefician a la organización empresarial. Y ahí aparece, inmediatamente, se tipifica la responsabilidad penal de la persona jurídica. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin perjuicio de una posible responsabilidad penal de la persona jurídica y de las personas físicas que han actuado en su representación. Sean administradores, sean directores o sean empleados con cargos de alta dirección. Y responsabilidad civil. Responsabilidad civil derivada del delito. O responsabilidad civil sin delito. Y puede ser responsabilidad civil solidaria. De la empresa, de la sociedad anónima, de la sociedad limitada y de los administradores. Hay muchas posibilidades. Luego habrá que ver qué se aplica y qué no se aplica. En el campo del derecho mercantil, la legislación de sociedades, como he dicho, y ahora profundizo un poquito, se trabaja mucho en la prevención, en los deberes fiduciarios. Deber de diligencia ya no es algo genérico, ya parece mucho más concretado. El deber de lealtad al interés social, con un desarrollo enorme, y con acciones de responsabilidad de administradores directamente vinculadas a la infracción de esos deberes. Pero además, se dan más medios a los accionistas, se dan más posibilidades, porque se rebaja el porcentaje, por ejemplo, para impugnar acuerdos de la Junta, de la Asamblea General, impugnar acuerdos del Consejo e incluso solicitar directamente la responsabilidad de administradores. Los porcentajes que estaban en el 5% bajan al 3% y a veces al 1%, para que los derechos de la minoría sean más fáciles de ejercitar. Claro, en una sociedad pequeña ese problema no se da. En una sociedad abierta es muy importante que el porcentaje sea del 3 o del 1%. O más aún, de cualquier accionista, en casos ya muy extremos. También se ha trabajado mucho en el derecho concursal. Porque muchas empresas, muchos administradores o socios de control de algunas empresas en forma de sociedad anónima, bueno, pues han saqueado la empresa. Es decir, todos sus bienes los han vendido a terceros, testaferros fiduciarios, empobreciendo la empresa, sin pagar a los acreedores, sin pagar a trabajadores, y ellos cobrando indemnizaciones millonarias por despidos, paracaídas de oro. En estos casos, la legislación concursal dice, mire, si la insolvencia ha venido provocada por la administración de la empresa, es decir, ha provocado la insolvencia o ha contribuido
con actos claramente negligentes a la insolvencia, van a responder en sede concursal por el llamado déficit concursal. ¿Hasta dónde llega el patrimonio de la empresa? Hasta 10. ¿Cuánto debe? Hasta 1000. Pues la diferencia que la paguen los administradores. ¿De acuerdo? Ya no se pueden abandonar las empresas como se hacía antes. Va mal, bueno, los activos importantes los saco, en fin, con contratos simulados, con precios muy inferiores a los de mercado, y luego dejo morir la empresa. No, ahora ya las responsabilidades son muy fuertes, muy fuertes. Responsabilidades societarias, responsabilidades concursales. Y luego se viene trabajando mucho en la depuración. Represión, prevención, depuración. La depuración son los movimientos de buen gobierno, de responsabilidad social corporativa. Y aquí podemos incluir también el leniency, es decir, las políticas de delación o de clemencia. Nosotros lo llamamos políticas de clemencia. Si yo no recuerdo mal, la legislación brasileña de anticorrupción tiene una política de leniency. Nosotros solo tenemos esto en el derecho antitrust, en el derecho de libre competencia, para combatir los cárteles. He dicho que los cárteles son una forma de corrupción porque alteran el mercado. Pues el leniency está funcionando muy bien. Está funcionando en todo el mundo ahora, en el derecho de la competencia. Es una política muy eficaz. Cárteles secretos, el hardcore cartel, que eran muy difíciles de descubrir, están emergiendo. Claro, también aquí es muy importante la inversión en autoridades eficaces de defensa de la competencia. Se está poniendo mucho dinero para que las autoridades de competencia sean mucho más fuertes, mucho más fuertes. Entonces se retroalimentan. La investigación hace que surjan dudas en los cartelistas y que denuncien la existencia del cártel. Buen gobierno. Tenemos un buen gobierno débil, soft law, con códigos de buenas prácticas, recomendaciones, pero países como Alemania, España o Italia se ha pasado a un buen gobierno fuerte. Se ha llevado a la ley, con carácter imperativo. Nada de autorregulación, sino regulación, y regulación imperativa. También autorregulación, pero con carácter accesorio, complementario, para interpretar o para colmar, para cubrir lagunas que deja la legislación. Entonces, medidas de activismo accionarial, medidas de mejor funcionamiento de la Asamblea General, medidas de deberes y responsabilidad de administradores, entre otras cosas. Y aquí aparece la responsabilidad social corporativa también. Que bueno, en principio era un marketing, qué buena es mi empresa, que invierto en esto, aunque luego ya estaría haciendo muchas cosas mal. Pero está existiendo un estímulo a la responsabilidad corporativa, a la responsabilidad social corporativa, es en el sentido de que si asumes una política socialmente responsable, cúmplela. Cúmplela. Esto se rige por el principio cumple o explica, pero no funcionaba. No funcionaba. Ahora hay una especie de cumplimiento inducido, es decir, se están tomando medidas para que se explique perfectamente por qué no se ha cumplido. Perfectamente. Y eso va a ir a varios registros públicos. Al registro de empresas, a la Comisión de Mercado de Valores y a un registro específico de políticas de responsabilidad social. Hoy día incluso se está sugiriendo que si una sociedad anónima abierta asume políticas de responsabilidad social y no cumple, y no justifica bien por qué no ha cumplido, eso puede llegar a derivar en una responsabilidad administrativa, porque sería una actuación contraria al interés social. Bueno, esto sí demasiado lejos quizás, pero se está planteando. Cuando las cosas se plantean, a veces permiten abrir puertas que nos lleven a ese cumplimiento inducido, es decir, a que todo el mundo sea más responsable con los compromisos que asume. Desde el punto de vista penal, la corrupción entre empresas, el delito de corrupción
entre particulares, empresas en los negocios. Es un soborno activo o un soborno pasivo. Penas de prisión de 6 meses a 4 años de prisión, inhabilitación para ejercer el comercio de hasta 6 años, de 1 mes a 6 años. ¿Está funcionando? Bueno, ha habido algunos casos ya. Uno muy reciente. Tenemos la conexión hispano-brasileira aquí, el caso Neymar. La Fiscalía Anticorrupción imputa a Neymar y a su padre por un delito de corrupción entre particulares y estafa. Pide 2 años de prisión e imputa al Fútbol Club Barcelona, persona jurídica. Se pide una sanción económica. La responsabilidad penal de la persona jurídica va desde suspensión temporal de actividades, cierre definitivo de la empresa, sobre casos más graves, sobre todo sanciones económicas. E imputa al presidente y al expresidente del Fútbol Club Barcelona. Y lo hace sobre todo por un caso de corrupción entre particulares. Es una querella interpuesta por un fondo de inversión brasileño, Grupo DIS, por la época en que Neymar militaba en las filas del Santos. El caso es el siguiente, muy discutible, ¿eh? Yo no creo que eso termine ahí. O sea, creo que serán absueltos o que lleguen a un acuerdo. Es posible que lleguen a un acuerdo. Porque ahí el trasfondo es un delito fiscal. Es un delito tributario. El delito fiscal también había imputación, pero han llegado a un acuerdo. El Barcelona pagó a la empresa N&N, Neymar y Neymar, 40 millones de euros para que fichase por el Barcelona al terminar contrato con el Santos. Y según el fondo de inversión brasileño DIS, eso alteró las reglas del mercado. ¿Por qué? El grupo DIS tenía el 40% de los derechos de traspaso de Neymar. Cuando el Barcelona muestra interés, también lo muestra el Real Madrid, lo muestra el Manchester United, el Chelsea, etc. El precio de Neymar sube. Como ha habido un acuerdo entre empresas, es decir, el Barcelona ha pagado 40 millones a la empresa N&N, que tiene el 60% de derecho de traspaso, para que decida fichar por el Barcelona. No es precio de traspaso, es un dinero para facilitar el posterior traspaso. ¿No? Bien, como tienen el 60%, dicen, nos vamos al Barcelona. El Barcelona dice que paga 50 millones de euros por Neymar. Luego se ha demostrado que han sido casi 90. Ahí está el delito fiscal. Y ahí está la diferencia también de valor para DIS. Bueno, pues dicen que es un delito de corrupción en los negocios, que es un soborno que se paga al padre de Neymar, fundamentalmente, para que tomen una decisión de mercado, que altera las reglas del juego. Veremos. Parecía una broma al principio, pero la Fiscalía Anticorrupción Española dice que sí, que se ajusta al delito tipificado penalmente. Y el Fútbol Club Barcelona es imputado, responsabilidad penal de la persona jurídica, y dice la Fiscalía, porque no tiene o carece de un programa de compliance. Y aquí aparece el compliance, que forma parte de la depuración también. Compliance es un elemento más de buen gobierno, o de responsabilidad social, si queremos, o de los dos. Pero las empresas adoptaban, o han adoptado durante años, programas de compliance, ¿para qué? Acabas de decir, ¿no? 900 páginas. Retórica, vacía, hueca. Marketing. Miren qué responsables somos. Miren cómo nos preocupamos por el cumplimiento normativo. Pero luego nada, no eran eficaces. Bien, lo que ha hecho el legislador español ha sido vincular el compliance a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como causa de exoneración total o parcial. Si una empresa tiene un programa eficaz de compliance, podrá ser exonerado de la responsabilidad penal. Estás induciendo al cumplimiento con la amenaza del derecho penal. ¿Y esto es eficaz? Mucho. Ahora hay una locura en España. Ahora todo el mundo quiere un programa de compliance.
A mí me han encargado 2 ahora, en 2 meses. ¿Pero qué ocurre? Que un programa de compliance que sea mera retórica no vale para nada. Entonces, la Fiscalía, primero, y el Tribunal Supremo Español después, han dictado una serie de criterios para decir: el tener un programa de cumplimiento no exonera sin más de responsabilidad, sino que tiene que tener este contenido. Y se desarrolla muchísimo, muchísimo. Y ese contenido implica, por supuesto, un mapa de riesgos, un compliance officer ajeno a la empresa, una estructura de denuncias anónimas y otras muchas cosas. Pero si no se cumplen esos criterios estrictos, el compliance no valdrá para nada. De buen gobierno, sí, pero no de meros buenos propósitos, sino buen gobierno eficaz. Ha habido 4 casos en el Tribunal Supremo y en los 4 no ha habido exoneración. Porque ha dicho el Tribunal Supremo que era un programa de compliance pura fachada. Ahora las empresas están reaccionando rápidamente para decir, se lo toman más en serio. Porque fíjense, no estoy hablando, esos 4 casos en el Tribunal Supremo, no piensen que son casos complicadísimos de sociedades abiertas. No. El primer caso de todos fue un caso de tráfico de estupefacientes, de una empresa de transporte, donde algunos empleados utilizaban los camiones para transportarlo e imputan responsabilidad penal a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque no eran solo empleados, al parecer había 2 directivos implicados. Y estaban obteniendo beneficios para la sociedad, era una sociedad anónima. Responsabilidad penal y no hay exoneración porque no tienen programa de compliance. Es decir, de un delito que en principio no tiene nada que ver con la empresa. Luego había otros casos posteriores donde sí, son delitos medioambientales fundamentalmente, donde sí había más relación. Pero como he dicho, la corrupción en los negocios no se queda solo en el delito de corrupción entre particulares. El caso de la alteración de precios por falta o defecto de información cada vez es más frecuente. El caso Lehman Brothers, en todo el mundo, primero el caso Enron, luego el caso Lehman Brothers. En España ha habido varios casos judiciales donde se imputa responsabilidad penal por administración desleal y por estafa a los administradores de Lehman Brothers en España. ¿Por qué no imputan responsabilidad penal a Lehman Brothers? Porque estaban en insolvencia. No iban a sacar nada. No interesaba. Pero si no estuviera en insolvencia, por supuesto que podrían ir contra Lehman Brothers. Por supuesto. Porque eso no era cosa de un directivo, ni de 2. Eso era un movimiento orquestado en todo el mundo. Y el último caso que tenemos actualmente es el de la empresa Abengoa, que es el concurso de acreedores más grande de la historia de España. Más de 25.000 millones de euros. Es una empresa española global que trabaja en agroingeniería. Trabaja con invenciones biotecnológicas y tiene mucha presencia en todos los países de América. 25.000 empleados. 8.000 en España, me parece que son, y el resto en distintos países latinoamericanos. Concurso de acreedores. No se sabe qué ha pasado porque era una empresa estrella, era una empresa que decía, qué bien está haciendo las cosas. Una mala gestión. Pero es que justo antes de declarar el concurso de acreedores, su presidente y su consejero delegado abandonan el cargo y son indemnizados, el presidente con 12 millones de euros y el consejero delegado con 6 millones de euros. Todo eso cuando los acreedores lo cobran. Y cuando los accionistas dicen, ¿qué ha pasado? Delito de administración desleal contra los administradores, delito de estafa. Responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿De Abengoa? No. De Deloitte, la empresa de auditores. Hay una querella de responsabilidad penal y extensión civil a la empresa de auditoría Deloitte. Porque las cuentas del año anterior, estaba todo bien. Y de repente
se hundió. ¿Qué ha pasado? Connivencia. Si el auditor no es verdaderamente independiente, es un auditor asesor. Es un auditor asesor. Y entonces se altera todo. Se altera todo. Bien. En la empresa, la corrupción dentro de la empresa. Aquí aparece con fuerza el derecho mercantil, derecho de sociedades mercantiles. Aparece con fuerza el buen gobierno, el corporate governance, pero llevado a la ley. No autorregulación, sino regulación. Y lo hace desde dos planos, fundamentalmente, lo he dicho antes: deberes de administradores y responsabilidad de administradores. Aunque hay otras muchas medidas, que es el activismo accionarial, una mayor participación, que se involucren más los accionistas y que la Asamblea General tenga una mayor presencia en el funcionamiento de las sociedades. Se piensa sobre todo en sociedades abiertas, en sociedades cotizadas, sociedades anónimas cotizadas. Pero la regulación española es bastante original porque toma el bloque más duro de medidas para todas las sociedades. Las grandes, las pequeñas, anónimas o limitadas, da igual. Y luego toma algunas medidas específicas para las sociedades anónimas abiertas, que cotizan en bolsa. Es decir, se quiere introducir buenos criterios de gestión en todas las sociedades. Queremos acabar con la gran corrupción en la gran empresa y con las corruptelas en la pequeña empresa. Hay que tener en cuenta que en Europa, y aquí será parecido, el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas con forma de sociedad de responsabilidad limitada. Claro, el 20% o el 15% de las cotizadas generan mucho más, pero dan más empleo las pymes. Dan más empleo las pymes que las sociedades cotizadas. Hablo de Europa, no sé cómo será aquí, pero imagino que será igual. ¿Cómo se ha trabajado aquí? El deber de diligencia se matiza mucho más. Antes era los administradores deben actuar con la diligencia de un ordenado empresario. Lo que dicen la mayoría de las leyes de sociedades por acciones en todo el mundo. Ahora se dice, eso incluye la diligente información y se concreta. Los administradores tienen la obligación de solicitar información a los administradores ejecutivos. Es decir, los consejeros no ejecutivos no solo tienen el derecho a informarse, tienen la obligación de informarse. ¿Qué se está diciendo? Que no hay posibilidad de exoneración, como ocurría antes. Es que yo no sabía nada, yo soy consejero no ejecutivo. Pregunten al presidente, pregunten a los consejeros delegados, pregunten al director ejecutivo. Yo no sabía nada. No, es que usted tiene que saber. Y si tiene sospechas, denuncie. Ahí tiene la Fiscalía Anticorrupción y Delitos de Administración Desleal. O vaya a la Junta, vaya a la Asamblea General y proponga una acción de cese y una acción de responsabilidad. Es decir, no queremos estatuas en los consejos de administración. Y esto vale y mucho para las empresas de economía mixta con forma de sociedad anónima, a las que se aplica la legislación de sociedades, porque están plagadas de expolíticos. ¿Qué hacen los expolíticos? Nada. Nada. Muchos están allí, no hacen nada. Esto, en el caso Bengoa, están imputados ahora mismo 3 exdirigentes del Partido Socialista. Dicen, yo no sabía nada. Y claro, le ha dicho a la Fiscalía, es que usted tiene la obligación de saber. Y si no, renuncie. Y si no, renuncie. El deber de lealtad. Voy terminando, para no cansarles más y dejar espacio al debate. El deber de lealtad es la pieza central del buen gobierno y es la pieza central de la prevención de la corrupción dentro de la empresa privada. El deber de lealtad se dice que todo administrador debe ser fiel al interés social. Pero con eso no nos basta. Primero porque el interés social es un concepto indeterminado, complejo. Siempre se ha dicho que el interés social es el interés común de los socios. Y lo sigue siendo. Es la postura contractualista que llamamos. Pero hoy día, bien la ley, como pasa
la ley brasileña o en el Código de Sociedades portugués. O bien los códigos de buen gobierno dicen, no basta. Un administrador tiene que velar por el interés común de los socios con criterios de rentabilidad sostenida, no de maximización del valor de las acciones. No se trata de engordar el precio de las acciones. Se trata de buscar la máxima rentabilidad de la empresa. Y eso beneficia a los accionistas, a los trabajadores, a los acreedores, a los clientes. Entonces dice, hay que cuidar el interés común de los accionistas, pero sin perder de vista otros grupos de interés en la empresa. Y cita, en el caso español se cita, los trabajadores, los acreedores, proveedores, clientes y la comunidad donde se ubica la empresa. Responsabilidad social. Esto no significa, como alguien propone, que si hay un conflicto entre accionistas y la comunidad, por ejemplo, quiero cerrar la empresa, quiero cerrar esta fábrica, haya que dar prioridad al interés de la comunidad, ni mucho menos. Ni mucho menos. Lo que significa es que si los accionistas en la Asamblea General adoptan medidas para despatrimonializar la empresa, no vender por necesidad, sino despatrimonializar la empresa, ahí sí se pueda pedir responsabilidad a los administradores por no parar esas operaciones, por no favorecer la continuidad de la empresa. Otra cosa es que la empresa esté en una situación mala y tenga que vender precios inferiores de mercado. Son situaciones complejas, pero yo ya conozco dos casos judiciales en Italia. Dos casos judiciales en Italia donde se dice este acuerdo de la Asamblea no procede, porque va contra la rentabilidad de la empresa, no está justificado, y los administradores responden de los daños y perjuicios causados a accionistas minoritarios y a terceros. Además, como el interés social, decía, es algo indeterminado, lo que hace la ley ahora es concretar situaciones de conflicto de interés, que están prohibidas. Dice, el administrador no puede competir con la sociedad. Obvio, ¿no? No puede aprovecharse para sí o para terceros de confianza de oportunidades de negocio de la sociedad. No puede prevalerse de los bienes sociales. El avión para mí, el coche para mí, sin justificación. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Me están diciendo, no antepongas tu interés particular o el interés de terceros al interés social. Claro, son criterios éticos. Son criterios éticos. Pero es que hay una prohibición expresa. Y habla de otros casos. Por lo cual esos criterios éticos se están normativizando, se han llevado al derecho. Y tienen consecuencias, muchas, civiles y penales. ¿Por qué? La responsabilidad de administradores se ha hecho más amplia. La acción social de responsabilidad ya no es solo por daños y perjuicios a la sociedad o a terceros o accionistas, sino que incluye también una acción de enriquecimiento injusto. Si el administrador se queda con algo o se aprovecha de algo de la sociedad, tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo. Acción de enriquecimiento injusto. Y esa acción de responsabilidad o enriquecimiento por infringir el deber de lealtad la puede ejercitar cualquier socio. Ya no hablamos de porcentajes, el 5%, el 3%, cualquier socio, incluso una sociedad cotizada. Así que mucho cuidado. Esto es una gran amenaza para los administradores. Pero es que la amenaza puede ser mayor, porque el delito de administración desleal, tipificado en el Código Penal, siempre los jueces y los fiscales se han quejado en España de que la tipificación era un poco incierta. Y en caso de duda, por el principio de mínima intervención penal, no podían hacer una interpretación amplia, no podían condenar. Ahora, la legislación mercantil sirve para interpretar el delito de administración desleal. Y aquí cambia mucho el panorama. Ya los jueces penales ya tienen más armas. Está haciendo esto y lo demás allá. Bueno, y termino. La responsabilidad civil
puede llegar a ser más eficaz que la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal muchas veces se deriva en una sanción económica, pero los accionistas o los terceros no se ven favorecidos. Por eso lo que se ha hecho, se ha trabajado mucho es en ampliar la legitimación activa y pasiva. Ya no se trata de que respondan solo los administradores, sino que se amplía a cualquier administrador de hecho. Es decir, un socio controlador que formalmente no es administrador, pero que se puede demostrar que es el que fuerza las decisiones del Consejo, responderá. Los altos cargos de dirección que tienen contrato laboral, no una relación mercantil, sino laboral, y que muchas veces son los que toman las decisiones porque los administradores son estatuas, responderán todos. Los administradores por estatuas y el director que es administrador de hecho. Y no solo altos cargos de dirección, sino que se amplía a cualquier empleado que adopte decisiones importantes de la sociedad porque le dejan. Es decir, el concepto de administrador de hecho se amplía muchísimo, muchísimo. Y se amplía para las acciones de responsabilidad civil y para las acciones de responsabilidad penal. Y como digo, antes los socios minoritarios tenían que, si detectaban comportamientos anómalos, tenían que pedir la convocatoria de la Junta para solicitar la acción de responsabilidad y la Junta decidía. Muchas veces se decidía que no y podían acudir a los tribunales. Pero es que para convocar la Junta necesitaban un 5%, que en algunas sociedades es imposible. Ahora se bajan los porcentajes al 3 o al 1. Y si es por infracción de deber de lealtad, cualquier socio. De manera que ahora se facilitan muchísimo estos mecanismos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Habrá muchas más cosas, pero creo que es suficiente y podemos debatir. Muchas gracias.